esta clase. Eh, yo creo que calculando el avance de lo que son estos temas, los que quedan, de acuerdo a programa, eh, yo estimo de que vamos a terminar el día de hoy, ya, el programa. Eh, Porque, bueno, la mayor parte de los puntos que se tienen en estos temas ya hemos avanzado, entonces ya no voy a dedicar, digamos, mucho tiempo al mismo en su explicación, porque ya hemos hablado, por ejemplo, digamos, en el tema 17, que es el que vamos a iniciar, es donde se habla mucho sobre la parte de la economía plural, de la relación de la constitución política del Estado, pero fundamentalmente de los sistemas jurídicos, ¿no? Entonces, como ya conocemos sistemas jurídicos, entonces voy a digamos, vamos a dar un pantallazo general nada más sobre el mismo, ¿ya? Em, a ver, ¿qué más? En un rato sigo admitiendo a los compañeros. Entonces, vamos a ver así de manera global, como les he señalado. Viendo un poquito, así a manera de introducción editorial, y siempre es bueno estar al tanto de lo que dice la prensa. Bueno, ayer la noticia que ha causado revuelo es en materia empresarial, porque la empresa Sumitomo ha decidido dejar San Cristóbal, ¿no? Entonces, y eso es un aspecto realmente que llama la atención, porque es una de las más grandes a nivel de empresas privadas y que ha vendido su paquete accionario a otra. Entonces, y se está yendo, ¿no?, del país. Esto tiene pues mucha repercusión a nivel mundial, ¿no? Y además, esto de las acciones que suben y que bajan, entonces, a nivel mundial, el hecho de que una empresa deje una mina tan gigante, ¿no? Hace que, que se tomen algunas decisiones en el ámbito minero, ¿no? Decisiones, saber qué es lo que está pasando, por qué lo está dejando, ¿no? Algo ha sucedido. Eh, y lo increíble es que se ha descubierto una mina gigantesca también, igual por el sector privado, o sea, no es, digamos, una actividad del Estado. El Estado, en materia de exploración minera, prácticamente ha dejado ese trabajo y está en manos del sector privado, ¿no? La exploración, todo lo que es prospección, todo lo que es exploración. Y en Bolivia, fundamentalmente ligado al ámbito minero, eso está en manos privadas. Y ese cerro gigantesco que se ha descubierto ahí en Potosí, pues es algo impresionante, ¿no? En materia privada. Pero que se vaya Sumitomo, que es la que manejaba, la dueña del total de las acciones de la empresa de San Cristóbal, o sea, eso sí llama la atención, ¿no? En materia privada. Bien, vamos a entrar directamente a nuestro tema número 17, ¿ya? Este tema 17 habla de la economía plural del Estado plurinacional de Bolivia, ¿no? Vamos a ver el concepto, vamos a ver algunas características de la economía plural, la organización económica estatal, la organización económica privada, la organización económica social cooperativa, la organización económica comunitaria, la ley de promoción de inversiones, la ley de empresas públicas y la ley de empresas sociales, ¿ya? Tema 17, economía plural del Estado plurinacional de Bolivia. Para entender un poquito lo que significa este tema, economía plural, así como existe sistemas jurídicos que a ustedes les he señalado que hay del sistema jurídico del derecho civil o romanista,
el sistema jurídico del common law o anglosajón, el sistema jurídico del derecho consuetudinario, el derecho musulmán como otro sistema jurídico y el ordenamiento jurídico mixto, ¿no? O sea, así como existe, digamos, esa variedad que no los autores no se ponen de acuerdo en señalar de que hay 5 nada más, ¿no? Hay otros que hacen una expresión y análisis mayor, como en algún momento les he señalado a ustedes. Eso ocurre con George Gurvich. Alguna vez el ex ministro de Justicia, Héctor Arce, alguna vez tomando ahí un café en Sucre, porque él era docente de la Universidad Andina Simón Bolívar y dábamos maestría, yo también. Entonces, intercambiábamos algunas ideas y me decían, nosotros hemos forjado el derecho plural en Bolivia y como que recién estaría naciendo, digamos, a la vida de la aplicación práctica del derecho plural en el mundo, ¿no? Y ahí le dije, bueno, hay otros países que han generado un derecho plural, inclusive la misma Sudáfrica, ¿no? Que ha generado un derecho plural en la mezcla del common law con el derecho consuetudinario, ¿no? La India es otro claro ejemplo que después de Gandhi se ha implementado un derecho plural, o sea, en la práctica, ¿no? Entonces, no es Bolivia la primera, ¿no? Y eso es lo que, digamos, intercambiamos algunas ideas con él, ¿no? Porque a veces es bueno no engañarse, pues, ¿no? No pensar que somos, digamos, los que estamos creando cosas de cero, ¿no? Ya había derecho plural en otros escenarios, en otras latitudes, ¿no? Entonces, había derecho plural muy, o sea, así plasmado como derecho plural en esas realidades, fundamentalmente en la India, ¿no? Y que se plasma incluso en una tendencia doctrinal no nueva, o sea, no es que Bolivia esté lanzando derecho plural. Alguna vez he visto un texto de los que lanzaba eh, el señor Álvaro García Linera, cuando hacía reuniones muy interesantes con autores muy de peso, muy interesantes ahí en la vicepresidencia, y se sacaban textos que decía la transformación de Bolivia para el mundo, ¿no? O sea, cosas interesantes que se hacían en Bolivia y que eran, digamos, una luz, una clara visión de lo que se podía hacer para el mundo, ¿no? Y se hablaban cosas bien interesantes, bonitas, desde la perspectiva sociológica, política, pero de pronto empezaron a hablar desde el punto de vista empresarial y ahí pues directamente no había, no solo el conocimiento, sino les faltaba mucho bagaje, ¿no? Y ahí definitivamente incluso hasta se dio el gusto, el entonces vicepresidente, a emitir, a hacer un texto llamado precisamente Empresas Públicas, que no tenía nada de jurídico, no tenía ningún análisis de lo que era empresa como empresa, y había le faltaba, digamos, un poquito más de conocimiento en ese ámbito. Y cuando hablaron de la economía plural y del derecho plural, ahí pues igual empezaron a decir que desde Bolivia para el mundo, y yo dije, no, entonces está, es bien bonito, digamos, como discurso, pero en la realidad no es cierto, ¿no? Porque la doctrina del derecho plural surge por la década del 40, ¿no? Del siglo pasado, ¿no? Estamos hablando de 1900, después de la Segunda Guerra Mundial y después de los fenómenos y conflictos que han sucedido de manera posterior en Europa, donde han reconstruido, digamos, Europa. Entonces, ya se hablaba de la doctrina del derecho plural con George Gurvich, ¿no? Que era el que ha lanzado, y había una escuela del derecho plural, o sea que no es pues nuevo, ¿no? No es que desde
la creación del Estado plurinacional, tenemos recién en el mundo derecho plural, no es cierto, ¿no? Eso es, como les dije, se ve, se escucha bonito para un discurso, pero en la realidad, desde el punto de vista científico, ya existía derecho. Lo mismo ocurre con la economía plural, ¿ya? Entonces, voy a compartir ahora que ya nadie va a subir. Eh, a ver, bien. Mm, ahora sí. Se mira, ¿verdad? Por, ya, gracias. Entonces, esto ya les había señalado a ustedes. Entonces, lo que quiero destacar es que esta distribución, ¿no? Nos muestra que así como existe, digamos, estos sistemas jurídicos en el mundo, cuando vemos así con puntos suspensivos o una mezcla, digamos, aquí como en China o en la India, ¿no? También en Bolivia, y aquí voy a poner, esto yo lo he forzado, ¿no? Entonces aquí también tenemos igual, ¿no? O sea, digamos, un derecho plural ya aplicado, ¿no? Donde destaca el sistema jurídico romanista, pero con un sistema jurídico del derecho consuetudinario, ¿no? Entonces, hay una, hay una convivencia entre ambos, ¿ya? Y no es de extrañar que existan algunos países que tengan esta relación. Eso ocurre, por ejemplo, acá con Guyana, ¿no? Vean Guyana, que está aquí al lado de Venezuela, ¿no? Tiene también un sistema jurídico que es una mezcla entre el sistema jurídico anglosajón y sus costumbres, ¿ya? Por ejemplo, cuando hemos visitado por acásito Guyana, en Venezuela, primero que no se puede venir directamente, no hay un contacto entre Venezuela y Guyana, no hay ni carretera, ¿no? Es una selva, pero se viene a través de otro país, ¿no? Se tiene que pasar hasta Antigua y Barbuda, de Antigua y Barbuda, que es acá por aquí una isla, ¿no? Se pasa y recién puedes entrar en barco o puedes entrar vía aérea, ¿no? Hasta Georgetown, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, en Guyana, lo increíble es que todo es pues como si estuviesen en Inglaterra. O sea, los autos tienen su volante en el lado derecho, ¿no? Y, digamos, van por el lado derecho, ¿no? O sea, a la inversa, ¿no? O sea, manejan por el lado derecho, ¿no? El volante es a la derecha. Y naturalmente, digamos, toda la costumbre sajona. Y es así, pues acá, un sistema jurídico, digamos, mixto, ¿no? Un ordenamiento jurídico mixto, ¿ya? Entonces, en América del Sur, o sea, hay esa diferencia. Y también está por acá, Bélice, ¿no? Por aquí ven un azulito, Bélice. Y luego aquí hay algunas islas, ¿no? Del Caribe. Hay por ejemplo, Jamaica tiene un sistema jurídico mixto. Puerto Rico, que es una dependencia, ¿no? de Estados Unidos, ¿no? Que igual tiene un sistema jurídico mixto. Y aquí toda esta gama de islitas, que algunas de ellas, por ejemplo, Curazao, ¿no? Curazao que pertenece a Países Bajos, que están por acá, sí, que es Venezuela y aquí es Vita, y Curazao está al lado de Aruba, ¿no? Entonces, ahí en esos lugares donde cuando ustedes sean abogados y si les gusta el ámbito empresarial, van a ser abogados empresariales, van a venir de viaje acá, que es lo normal, digamos, venirse de vacación un cachito a Aruba, Curazao, aquí al norte de Colombia, que es Cartagena de Indias, ¿no? Entonces uno así va y de pronto se pasan
a Guyana o a Surinam, que son países bien exóticos, ¿no? Bueno, entonces, estos son los sistemas jurídicos, ¿no? Que ya ustedes conocen, ya les he dado incluso sus características. Ahora, en función del sistema jurídico imperante, también uno puede entender la forma en que aplica su economía, ¿no? Entonces, hay economías extremadamente abiertas, libres, ¿no? Como ocurre en Estados Unidos, como ocurre en Canadá, como ocurre en Australia, ¿no? Como ocurre aquí digamos, en Inglaterra, en Gran Bretaña, como ocurre en la India, ¿no? Algo en Sudáfrica, algo en Nigeria, ¿no? Que da posibilidades a que uno pueda desarrollar de manera abierta, libre, sin mucho obstáculo, sino prima la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Actividades empresariales privadas con total y absoluta libertad, ¿no? Y también hay paraísos fiscales, ¿no? Que no se notan aquí los azulitos, pero hay pues en todos estos lugares, sobre todo aquí en el Caribe y aquí en Seychelles, que es este lugar, y algunos países europeos como Andorra. Andorra está aquí entre la frontera de España y Francia, ¿no? Aquí un paísito que es prácticamente una ciudad, ¿no? Ahí está su capital Andorra, la vieja, Andorra la Bella, dicen, ¿no? La vieja. Entonces, tenemos, digamos, la aplicación también de ese tipo de sistemas abiertos, ¿no? Eh, que donde no existe restricciones más que de cumplir lo que dice la normativa tributaria fundamentalmente, ¿no? Y hay sistemas un poquito controlados, hay sistemas que son de mucho control y participación estatal, ¿no? Como ocurre en China, como ocurre en Rusia, ¿no? Como ocurre en algunos países europeos. Aquí se dicen ser liberales, pero hay muchos que tienen harto control, ¿no? Y no permiten que simplemente se creen empresas por crear, sino hay controles fuertes. Entonces, y en América del Sur, lo propio. Por ejemplo, hay muchos controles en el Brasil, hay en Colombia, hay en Ecuador, hay en el Perú. Chile también tiene sus controles especiales, ¿no? Aunque en Chile había, digamos, un control de familias, 10 familias las que controlaban la economía chilena en todo sentido, además, en todo sentido. Y a poquito Chile está dando un pasito hacia una verdadera libertad, que es lo que a veces todos buscamos, ¿no? Entonces, aquí es bueno hablar de dos aspectos, ¿ya? Uno, esa relación del derecho plural con la economía plural, ¿no? Ahora, en Bolivia hubo una transformación, ¿ya? Esa transformación social deriva en la existencia de una nueva constitución política del Estado, ¿no? Entonces, esa transformación es fruto de una convulsión, ¿ya? Es una convulsión permanente, ¿no? Entonces, porque la sociedad, digamos, está a veces hasteada de cierto tipo de relaciones sociales que existen y por lo tanto, al ver que hay eh, una convulsión, a veces hay convulsión que genera muertes, hay revoluciones, hay guerras, ¿no? Que hacen que cambie una constitución. La doctrina y leyendo historia nos muestra que cuando se tiene que cambiar una constitución, que es el resultado de un nuevo pacto social o de un nuevo contrato social, como decía Rousseau, o sea, estamos hablando de la derivación de un caos, de un fenómeno, de un conflicto, de una convulsión, ¿no? Entonces, es por ejemplo lo que está viviendo en este momento Perú, ¿no? Perú está empezando, recién está empezando a vivir una convulsión. Y esa convulsión va a derivar en una transformación, tiene que derivar en una nueva forma de ver las relaciones sociales, ¿no? Y eso estoy seguro que va a derivar en una nueva constitución, ¿no? En Chile hubo esa convulsión, hubieron muertos, hubieron una convulsión fuerte, fatal, ¿no? Que ha derivado en el cambio de un gobierno que
que ha transformado y está transformando las relaciones sociales en Chile, solo que está empezando ese gobierno a buscar, digamos, acuerdos y hay que ver cómo le va, ¿no? O sea, hay que ver que llegue a esa nueva constitución también. Colombia va a llegar a lo mismo, ¿no? Fruto de esas convulsiones permanentes, ¿no? Esa transformación que quiere Colombia, ¿no? Entonces pasó lo mismo con Ecuador, con Ecuador que tuvo su convulsión fuerte, ¿no? Lo mismo de siempre, digamos, ¿no? De que los gobiernos pasados decían que eso, o sea, que el Estado, digamos, ecuatoriano o el Estado eh, venezolano o el Estado boliviano, ¿no? Son ingobernables, no se puede gobernar, ¿no? Son estructuras sociales de mucha convulsión. Eso es lo que decían, ¿no? Como no se puede gobernar, entonces difícilmente esto ya se tiene que morir, ¿no? Tenemos que desaparecer, o sea, incluso con posiciones extremas. No, o sea, la convulsión hace que se genere unas nuevas relaciones, un nuevo pacto social, un nuevo acuerdo, un nuevo contrato social que deriva precisamente en una nueva constitución. Y eso pasó en varios países latinoamericanos, por eso se habla del nuevo constitucionalismo latinoamericano, ¿no? A partir de lo que pasó en Ecuador, a partir de lo que continuó con Bolivia, ¿no? En Ecuador 2007, Bolivia 2009, y luego ha ido, digamos, forjándose esto, ahora va a suceder con Chile, luego estoy seguro que va a pasar con Perú, ¿no? Ha pasado con Venezuela, ¿no? Entonces, y así se forman ese tipo de estructuras, ¿no? Y sale esta nueva constitución, entonces, y genera, digamos, una norma, ¿no? Genera una norma, o sea, una norma de aplicación suprema, como dice Kelsen, ¿no? Esta norma de aplicación suprema que nos revela que a partir de esa norma suprema, pues tienen que venir, tienen que salir, tiene que generarse las normas sustantivas, ¿no? De esa norma suprema, las normas sustantivas. Entonces, la norma sustantiva también va ajustándose a la norma suprema, va cambiando, ¿no? La norma sustantiva. Entonces, esa norma sustantiva, ¿qué tiene que tener? Tiene que cumplir con la estructura de la norma, ¿no? Es decir, que toda norma, eh, norma jurídica, escrita, ¿no? Positiva, tiene que tener una hipótesis o presupuesto jurídico, tiene que existir una relación jurídica y tiene que haber una consecuencia jurídica, ¿no? O sea, esta relación silogística, que alguna vez con ustedes también hemos hecho una descripción, esta relación silogística, ¿no? Aristotélica, ¿no? De la premisa mayor, premisa menor y conclusión, ¿no? Entonces, tiene que existir, digamos, esa construcción normativa. Ahora, esta estructura jurídica se plasma en las normas sustantivas, ¿no? En las que van saliendo a partir de esta Constitución. Entonces, de pronto vemos que en la Constitución hay una ruptura del sistema jurídico romanista, porque en el sistema jurídico romanista lo que hay es una relación de sujeto a objeto cuando hablamos de, por ejemplo, el derecho romano, donde el sujeto es el que tiene derechos sobre un objeto, ¿no? Entonces, el primer objeto que siempre se ha manejado en el derecho romano es la tierra, ¿no? De ahí surge el derecho de propiedad, por ejemplo, ¿no? Entonces, el derecho que tiene el sujeto sobre un objeto, ¿no? De pronto la tierra se ve desplazada ya por otro tipo de objetos, ¿no? Que van teniendo también esa calidad, o sea, como objeto, ¿no? Entonces, esa relación de sujeto-objeto se va presentando de manera permanente en el sistema jurídico romanista, ¿no? Relación de sujeto-objeto, sujeto-objeto. Incluso como objeto en la época, digamos, romana del imperio, ¿no? Se hablaba hasta de las personas que eran objetos, como los esclavos,
¿no? Los esclavos, los animales eran considerados objetos, ¿no? Luego ya los mismos romanos más adelante, cuando ya estaban en decadencia, y hablaron, sobre todo eso se plasma en el digesto, se habla, sobre todo en el primero de Justiniano, se habla de los semovientes, ¿no? Cuando se habla ya se refieren a al objeto animal, ¿no? De los semovientes, ¿no? Entonces, en la relación jurídica, eh, en el análisis de la relación jurídica, se considera al sujeto, ¿no? Sobre la base de la relación que puede haber entre sujetos, pero el sujeto vinculando su derecho a un objeto, ¿no? A partir de lo que se conoce como el derecho de propiedad. Pero la situación en el mundo va cambiando, ¿no? Entonces, la constitución política del Ecuador ya habla de la naturaleza no como objeto, ¿no? De derechos, sino también como sujeto, ¿no? Como un sujeto, o sea, eso que eternamente fue un objeto, también puede ser sujeto de derechos, ¿no? Entonces, es una visión innovadora de del derecho, ¿no? Se cambia la imagen del derecho, y eso ocurre en Bolivia también, ¿no? Porque en Bolivia se habla de la madre tierra no solamente como objeto donde reposa el derecho del sujeto, ¿no? Sino se habla de que también puede ser sujeto de derechos, ¿no? O sea, sujeto como titular de derechos, ¿no? Entonces, la madre tierra puede ser titular de derechos, ¿ya? Entonces, este análisis refleja precisamente esa visión innovadora donde se habla de un ser inanimado como la tierra que puede ser sujeto de derechos. Y de pronto, entonces, si la tierra puede ser sujeto de derechos, también los animales, ¿no? Pueden ser sujetos de derechos. Entonces ya se va ampliando, ¿no? Esta eh, relación donde ya no solamente hablamos del sujeto, persona natural o persona jurídica, sino hablamos del objeto, ¿no? Del objeto que en muchos casos siempre ha sido sobre el que se ha reposado los derechos, de pronto también como la madre tierra o como los animales, también pueden ser eh, titulares de derechos, ¿no? Pueden ser sujetos de derechos, o sea, pueden adquirir derechos, ¿no? Entonces, ese es un avance gigantesco en la constitución política del Estado. Y esta situación, entonces, nos lleva pues a entender las muchas, los muchos efectos que puede tener el entender a la constitución política del Estado, ¿no? O sea, para comprender una constitución, tenemos que entender eh, su razón de ser, su esencia, eh, lo que llamaba Montesquieu el espíritu, ¿no? Hay que entender el espíritu de la ley, ¿ya? Hay que entender qué es lo que refleja, el por qué se ha construido, ¿no? No solamente lo que está escrito, sino conocer cuál era la verdadera intención, el por qué se ha colocado ello, ¿no? Entonces, en algún momento yo lo escuché a don David Choquehuanca el año 2008, que cuando hacía alocución a la necesidad de tener una nueva constitución, decía, es que o sea, la tierra tiene derechos, o sea, nuestra madre tierra es un ser que tiene energía, ¿no? Por lo tanto, al tener energía, es un ser que tiene vida. Y al tener vida, pues incluso las piedras pueden ser el reflejo del sexo, o sea, digamos, una característica hasta sexual, decía, ¿no? Y eso, pues, le tergiversaron bonito, ¿no? La oposición siempre va a buscar y escucharon eso y decía, el entonces canciller, ¿no? El canciller dice que las piedras tienen sexo. O sea,
cuando hablaba de la necesidad de que la tierra, la madre tierra, pueda ser sujeto de derechos, ¿ya? Entonces, quizás no tiene o no tenía conocimiento debido desde el punto de vista, digamos, del análisis del derecho humano y lo que es la estructura de la norma y lo que es hablar de sujeto-objeto, eh, le han entendido de esa manera, ¿no? Pero académicamente nosotros podemos expresar, señalar que es de esta forma como se entiende el espíritu de esa transformación constitucional, ¿ya? A partir de ahí viene pues toda una gama de cosas que vamos a ir viendo ahora, ¿no? Entonces surgen categorías jurídicas propias, ¿no? Sí, de todo tipo ya, categorías jurídicas ya que se construyen y se insertan en la Constitución. En algunos casos son creación de algunos sociólogos que han participado en la redacción de la Constitución, en otros casos son fruto de acuerdos, ¿ya? Entonces entraremos de acuerdo, ¿no? Para poder satisfacer, digamos, las necesidades, las posiciones sectoriales, ¿no? Que se tenía. ¿Ya? Entonces, fueron pues ahí a Sucre, estuvieron grupos de los que en ese entonces se llamaban los colonizadores, ¿no? Es decir, esos grupos de gente que vivía en la ciudad y que se fue a crear, digamos, una casita en lugares alejados donde no llegaba el Estado, y ahí colocaron su casita, colocaron sus sembradíos, ¿no? Y ellos se llamaban pues colonizadores, ¿no? Y tenían su asociación de colonizadores, ¿no? Entonces, y fueron ahí a Sucre y dijeron, nosotros tenemos que estar en la Constitución, somos colonizadores. Luego habían otros que decían, no, nosotros pertenecemos a comunidades, ¿no? Las comunidades que somos diferentes a los colonizadores, porque nosotros vivimos acá, siempre hemos estado acá, hemos mantenido nuestras comunidades con nuestros principios y valores, tenemos nuestras reglas, entonces las comunidades tenemos que estar en la Constitución. Y de pronto los del oriente, ¿no? Habían pueblos indígenas, habían y decían, no, nosotros no somos comunidades, porque nosotros no tenemos esas, no hablamos de ayllu, no hablamos de marcas, no hablamos de esas cosas. Nosotros simplemente somos indígenas que vivimos en regiones donde tenemos posibilidades de extraer nuestra comida, cazar, pescar, ¿no? Recolectar frutos, y vivimos así, somos indígenas, ¿no? Entonces, de pronto también se presentaron ahí en la Constitución, ¿no? En Sucre, en la Asamblea Constituyente. Y empezaron pues así grupos, ¿no? Alguna vez me llamaron, me dijeron, me llamó el doctor que ha fallecido, Rodolfo Illanes, ¿no? Alvarado. Él era viceministro y nos conocíamos en el tema de la cátedra. Entonces me llamó, por favor, necesitamos apoyo en tema de el ámbito empresarial, para el tema de defensa del consumidor, pero también no solo eso, sino en seguridad social, ¿no? Entonces, hay un grupo y están hablando cosas, por favor ayúdenos, y necesitamos ese apoyo, pero además necesitamos apoyo en tal cosa. Entonces dije, no, con todo gusto, todo lo que sea académico, pues de mi parte, con todo gusto. Y fui un par de veces, les hablé más o menos así unas charlas, ¿no? Entonces ahí había muchos sociólogos que tenían una posición bien radical, ¿no? Muy radical, ¿no? Y desde el punto de vista, habían economistas igual radicales, habían unos extremistas, ¿no? Querían que se coloque en la Constitución que Bolivia es un país o un Estado socialista, ¿no? Incluso decían eso, que se tiene que llamar Estado Socialista de Bolivia, ¿no? O sea, habían así gente, posiciones radicales, que yo escuchaba y me quedaba aterrado cuando les escuchaba hablar, ¿no? Y ya decía, esto está peor de lo que me imaginé, ¿no? Pero de pronto, o sea, por eso se habla de un acuerdo, ¿no? Porque uno llega pues a un punto de equilibrio, ¿no? No te daré todo, pero también escúchame, porque puedo tener razón, ¿no? El otro también igual, y ahí empiezan esos puntos interesantes. Hay una línea, ¿no? Hay una línea política que se incorpora pues en la Constitución, ¿no? Entonces ya se sacó ese tema de lo del socialismo, pero ya se empezó a hablar, ya, entonces vamos a respetar a los privados, perfecto, pero primero el Estado.
está bien, el Estado va a estar, ya, entonces hablamos de economía, ya, pero ¿cómo va a ser la mezcla? No va a ser economía socialista, no, va a ser economía plural, ¿no? Y a alguien se le ocurrió, no sé a quién, era uno de esos asambleístas que estaban ahí hablando de crear nuevas categorías, nuevos términos, ¿no? Y se le salió, y todos dijeron, sí, ya, perfecto, que sea economía plural. Y así salió el nombre, ¿no? No es que ha sido toda una elucubración, ¿no? Salió así de pronto nomás porque había que buscar un nombre que defina la participación del Estado, que defina la participación del privado, que defina la participación de un grupo fuerte que había ahí de mineros cooperativistas, ¿no? Que decían, no, nosotros tenemos que participar, y que unos tipos, habían unos dos que participaban que eran realmente irracionales, que en algún momento cuando yo tomé la palabra, ¿por qué usted se está mofando de nosotros? Y yo les, por respeto, ¿no? Les dije, no, no me estoy mofando, yo estoy hablando desde el punto de vista académico, y más bien les dije, ustedes han tenido una descripción equivocada de lo que es el cooperativismo desde el 58. No, usted no nos va a venir a enseñar, nosotros le vamos a enseñar cómo es el cooperativismo, nosotros trabajamos que no sé qué y no sé cuánto. Y les dije, discúlpenme, pero lo que está diciendo es una barbaridad. No, no sabe. Lo que está hablando es otra cosa. Y le tengo que enseñar, pues discúlpenme. No, eso es una ofensa. No, más bien, ustedes me están ofendiendo. Respeten, quieren aprender, aprendan, pero quédense callados. No, os me voy. Váyase pues entonces. Bueno, me voy. Y me estaba por salir y ahí había otro que dijo, no, empujaremos, aquí hay varias cosas que hay que analizar. Y así habían unos choques pues especiales, había mucha posición política radical, sectores que querían lo suyo, todo para uno, ¿no? Así también, y de frente yo les decía, porque yo no representaba a nadie más que a mi propia conciencia, ¿no? Y así surgieron cosas, ¿no? Se habló del pluralismo jurídico, se habló de la economía plural, se habló de las OECAS y OECOMs, ¿no? Las organizaciones económicas campesinas y las organizaciones económicas comunitarias, porque habían pues grupos, ¿no? Habían ahí los de la OECA, ¿cómo se llama? CIOEC se llamaba, ¿no? CIOEC, una organización que se había creado por unas ONGs. Es que estas ONGs que han venido a Bolivia pues, nos han traído eh, es que como las ONGs son financiadas por entidades privadas, algunas por países, y vienen pues a Bolivia y quieren instaurar así sus propias categorías también, ¿no? Sus propias formas de hablar, varias cosas traen y te quieren imponer y han creado pues acá empresas con campesinos, ¿no? O sea, a los campesinos a los del área rural los han organizado así como empresa y les han dado, digamos, semillas, cositas así para riego, etcétera, y han empezado a producir ya como empresas, pues, pero en el campo, ¿no? Entonces, y los han organizado en organizaciones económicas campesinas, ¿no? Pero yo les dije, no, ustedes son empresarios, o sea, son empresarios disfrazados de campesinos, pero son empresarios, ¿no? Así que son empresarios y tienen que ser tratados como empresarios. Tienen que pagar impuestos, tienen que cumplir con una serie de obligaciones. Y decían, no, nosotros somos diferentes, somos del campo. Pues sí, así se han querido salir y al final, bueno, como la presión que tenían, una presión social, porque se habían organizado bien, entonces se crearon como organizaciones económicas campesinas, ¿no? O sea, empresarios en el campo, ¿ya? Campesinos, ¿no? Ellos se decían así, somos organizaciones económicas campesinas. Y luego habían otros, decían, no, nosotros no somos empresarios, ¿qué te pasa? ¿No? Nosotros utilizamos nuestra forma de organización, de trabajo, ¿no? Como comunarios, somos comunarios, respetamos las reglas, las tradiciones, las costumbres de la comunidad, ¿no? Por lo tanto, no somos organizaciones campesinas, somos organizaciones económicas comunitarias. Entonces, ya se creó. Entonces, así como había OECAS, ahora se crean las OECOMs. Así, se ha creado, así ha sido, ya se ha ido creando ese tipo de organizaciones, ¿no? Y como había problemas entre los indígenas, entre los que decían ser, somos nosotros originarios, somos comunarios, somos tal y cual,
no había algo que les satisfaga, pues cada uno tenía su propia diferencia, entonces se creó y ahí fue el invento creo, del Carlos Romero, de crear lo indígena originario campesino. Ya, entonces, para no pelear, ya que sea una sola categoría jurídica, sí, listo, que se llame lo indígena originario campesino, ¿no? Para darle, digamos, ese toque de expresión, de característica propia a ese que es el que ha surgido en la época precolonial, ¿no? Al indígena, al originario, pero también estaban ahí los otros que decían somos intercultural, o somos colonizadores, o somos comunarios, ¿no? Entonces, no, que sea indígena, origen campesino. ¿Están de acuerdo? Sí, todos nos identificamos. ¿Están de acuerdo? Luego el cambio de funcionario a servidor, ¿no? Decían el Estado, o sea, el Estado, digamos, republicano, ¿no? Porque se hablaba así, por tratar de diferenciar, ¿no? O sea, se hablaba de lo anterior a la Constitución, se hablaba de Estado republicano, y a lo nuevo, pues que sea un Estado diferente, ¿no? Somos muchas naciones, por lo tanto, un Estado plurinacional, ¿no? Entonces, lo anterior, lo republicano, y nosotros como Estado plurinacional, pero sin dejar de ser república desde el punto de vista conceptual, la ciencia política, ¿no? Señala pues que es república. Y nosotros actualmente somos una república, ¿no? O sea, conceptualmente seguimos siendo república como son varias repúblicas en el mundo, ¿no? O sea, conceptualmente, científicamente, ¿no? O sea, aplicando de manera directa lo que nos enseña la ciencia política. No hemos dejado de ser república. Pero ¿por qué viene esa diferenciación? Porque no se sabía cómo diferenciar al Estado que desde la fundación de la República, ¿no? Hasta la época, digamos, de la Asamblea Constituyente del 2008. O sea, no se sabía cómo decir los anteriores, porque se decía, ah, no, los neoliberales, pero no todos han sido neoliberales, los anteriores, ¿no? Hubo gobiernos interesantes como Juan José Torres, que era socialista, ¿no? Como el gobierno de Hernán Siles Suazo, que era de izquierda, de esa izquierda pura, y por eso mismo también queriendo aplicar, digamos, criterios socialistas, ¿no? Del año 82, pero que no aplicábamos a nuestra realidad, ¿no? No aplicaban a nuestra realidad, o sea, un socialismo muy romántico, ¿no? Que es pues imposible de aplicar en el mundo, ¿no? Pero querían aplicar, ahí habían unos románticos que querían hacerlo, entonces habían gobiernos, o recordar el 52 en su clásica versión, o recordar lo que ha pasado el 46 con Villarreal, o recordar más antes con Bush, que también tenía, digamos, ciertas tendencias socialistas, o mucho más antes cuando se empezó a hablar de la Revolución Republicana de 1920, con 24, con Saavedra, ¿no? Y así podemos ir procediendo a hablar del 1899 y hablar de varios. Entonces, todos esos aspectos se tenía que decir algo, ¿no? Entonces ahí empezaron pues, a discutir, sí, pues los que eran republicanos, ¿no? Entonces, claro, cuando era pues la república, y ahí empezó a querer diferenciarse de lo antiguo con lo nuevo, ¿no? Entonces decían, claro, en la República de Bolivia, el funcionario público se sentía por encima de la ciudadanía, ¿no? Por encima del ciudadano. Y no, no, tenemos que romper eso, tiene que haber igualdad. Ese funcionario que cada vez nos maltrata tiene que ser igual que nosotros, tiene que dejar de ser funcionario del Estado y servir al pueblo. Ya, que deje de ser funcionario público y que se llame servidor público. Esa discusión, yo estuve ahí escuchando, fue fuerte, ¿no? El salto de funcionario a servidor público, ¿no? El de buscar de que el servidor, como su nombre lo indica, sirva al público, no esté escudado detrás del escritorio, la burocracia, ¿no? El poder del escritorio, ¿no? Eso significa buró es escritorio, Kratos es el poder, el gobierno del que está detrás del escritorio, ¿no? Entonces, y que te domina. Y lo peor de que siempre los servidores o los funcionarios públicos en la época, digamos, pasada, anterior a esta constitución, pues eran siempre de unas familias que eran claramente identificadas, ¿no? O sea, esas familias era muy clasista, pues, ¿no? O sea, apenas
eh, digamos, llegaba al poder un cierto partido político de los clásicos, o sea, las familias eran las que formaban parte de la dirección, del control del Estado, ¿no? Como funcionarios. Entonces, esos funcionarios tenían grandes ventajas, ¿no? Entonces se dijo, no, basta de esas familias que siempre están ahí como funcionarios y que sus hijos son secretarios de Estado, o son viceministros, o son directores, o son ministros, y siempre entre familias. Basta, es suficiente, ¿no? Tiene que ser servidor público. Tenemos que tener la posibilidad de ser todos, acceder al Estado, ¿no? Y pues el pueblo, así se decía, ¿no? Que acceda. Y ahí se dio esa posibilidad, pues, ¿no? Ese cambio, ¿ya? De funcionario a servidor público. Bien interesante el mensaje que se tiene. Luego, de ahí se haciendo esto de poder a órgano. Basta de hablar de poderes, ¿sí? Porque el poder está por encima de la sociedad y no puede ser que esté por encima de la sociedad. Esto lo discute mucho la gente de sociología, ¿no? Los sociólogos. Basta, tiene que ser un órgano. ¿Por qué? Porque esa es la base, o sea, basta del poder, del sentirse por encima de la gente, tienes que estar al nivel de la gente, de nuestro pueblo. Entonces, suficiente de hablar de poderes, estamos hablando de un órgano, de la estructura del Estado, a partir de órgano y no de poder. Entonces, se cambia también eso, ¿no? Luego se empieza a hablar de empresas sociales, y yo dije, uy, qué bonito esta parte, ¿no? Y se habla de empresas sociales cuando existe el riesgo de que una empresa se cierre por quiebra, por liquidación, por concurso preventivo. Entonces los trabajadores, que son los acreedores privilegiados, ¿no? Estos pueden hacerse cargo, los trabajadores de esa empresa, ¿no? Entonces, bonita forma, digamos, de ver un mecanismo para que se constituyan lo que se denomina empresas sociales, ¿no? Luego, el tema del control social, de que el pueblo tenga la posibilidad de controlar a cada institución del Estado, ¿no? Entonces, este control social implica de que también el Estado, a través de las instituciones, pueda rendir cuentas, ¿no? Entonces hay el proceso de rendición de cuentas y el control social ahí presente. Luego el tema de la reorganización empresarial, ¿no? La reorganización empresarial, es decir, de cómo se puede a una empresa darle nueva vida, ¿no? Luego el tema de todo lo que son procesos de discriminación, despatriarcalización, o sea, una discusión pues bien interesante. O sea, aquí realmente se ha plasmado, al menos de lo que yo escuchaba en las discusiones, todas las necesidades que tenía el pueblo, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para llegar a lo que estamos viviendo ahora, o sea, donde tenemos la libertad de criticar, de insultar incluso, de hablar mentiras, ¿no? Se tiene esa libertad, pero también se tiene la posibilidad de generar empresa, nadie te prohíbe, ¿no? Puedes crear empresa. Entonces, y tienes esa absoluta libertad de hacerlo. ¿Tienes alguna idea de proyecto? ¿Tienes no sé, pues una idea de negocio, ¿no? Entonces ya la puedes plasmar y puedes desarrollar sin ningún óbice, sin ningún obstáculo, ¿no? Esa es o sea, es la ventaja que nos brinda, digamos, esto que estamos analizando, ¿no? Ya lo otro es discusión, el delato político, ¿no? Es político. Antes de esto era otra realidad, después de esto es otra realidad. Ahora, ¿cuánto durará? Pues como gobierno siempre hay fenómenos que cambian, al menos en la experiencia de la historia de Bolivia, hay fenómenos que cambian cada 20, 22 años, ¿no? ¿Quién sabe lo que pueda suceder? Eh, Surgen leyes sustantivas muy especiales, ¿no? Creo que hay alguien que está por ahí, ha levantado la mano, ¿ya? A ver, adelante, Josafat. Sí, doctor, primeramente, buen día. Yo tenía la consulta de cómo ha surgido que los políticos en su mayoría se refieran a las personas, ¿no? De su país como pueblo. Mayormente este término lo he visto que es utilizado por partidos de izquierda o partidos socialistas o con tendencias comunistas. Como Argentina se refieren ya incluso a sus ciudadanos como pueblo, lo mismo aquí cuando han tenido la reunión
En Argentina, la CELAC, la mayoría se refiere a pueblo, incluso cuando Castillo ya estaba como presidente pueblo, la mayoría los denomina como pueblo. Esa era mi consulta, doctor. Eh, un texto que a mí me llama la atención. La palabrita pueblo no es una palabrita que esté relacionada a una posición de izquierda, ¿ya? Eh, Existen variantes, por ejemplo, en la misma acta de la independencia de Estados Unidos, la de 1776, ¿ya? Habla de pueblo, ¿no? Cuando se refiere a todos, pero hay que ver quiénes eran esos todos, ¿no? Eh, Esta palabrita surge en la época de las revoluciones del siglo XVIII y XIX, ¿ya? La palabrita pueblo, ¿no? El tratar de referirse a los excluidos, a todos, pero a todos los que tienen derechos como seres humanos, ¿no? Eh, Antes se hablaba de los que tenían privilegios, ¿ya? Que eran, para ellos también esos eran de pueblo, ¿no? Pero solo los que tenían privilegios. Eh, y los otros que no tenían esos privilegios, o sea, no formaban parte de ese pueblo, ¿no? Dependía de la posición en la que se presentaba y del reto histórico en la que se encontraba el discurso. Actualmente, es cierto, en Argentina se han reunido los de la CELAC, y a mí lo que me encanta de las conclusiones de CELAC es que se vuelve a retomar la idea de constituir una agrupación de países de Latinoamérica sin Estados Unidos, ¿no? Y sin Canadá, porque la OEA y otras organizaciones, ¿no? Y otras organizaciones. Hola, ¿me escuchan? Hola. Sí, se escucha, doctor. Sí, doctor, se le escucha. He visto que se ha bajado la señal. Un poquito se entrecortó. eh, Entrecortó, ¿no? Ya. Entonces, les decía, hay algunos países que, o sea, cuando han firmado la OEA, se han creado, pues, instituciones muy multilaterales de mucho peso, ¿ya? Como es precisamente, por ejemplo, la CIDH, ¿no? Pero lo increíble es que en materia de derechos humanos Estados Unidos no firma ningún tratado, ¿no? Y lo increíble es que la sede, precisamente para discutir temas ligados a atentados a derechos humanos, es en Washington, ¿no? Entonces uno dice, ¿qué está pasando? ¿No? Como hay así los memes, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué ocurre si no ha firmado los tratados de protección, de defensa, ¿no? De los derechos humanos? Porque claro, o sea, el primer país que atenta contra los derechos humanos es pues Estados Unidos, ¿no? En varios sentidos, en varios sentidos. Entonces, y es demostrado, es demostrable, ¿no? Pero desde el punto de vista de su poder, o sea, hablo de los grupos de poder en Estados Unidos, porque el pueblo norteamericano, o sea, como un pueblo norteamericano, ya, o sea, la gente, el ciudadano de a pie, como se dice vulgarmente, es gente emprendedora, es gente trabajadora, es gente muy respetuosa. Son muy respetuosos los norteamericanos, ¿no? Los yanquis son respetuosos, ¿no? Como pueblo. Y gente sencilla, gente que quiere vivir bien sin que les incomode, sin que les moleste nadie, ¿no? Pero los grupos de poder son pues los que manejan y dicen, no, o sea, tenemos que cuidar nuestras inversiones a nivel mundial y entonces hay que ver de qué manera hay que mantener, digamos, ese poder con guerra. La guerra es lo que les da vida, ¿no? Y entonces se atenta pues contra derechos humanos. Y como si yo sé que voy a hacer una guerra, voy a firmar un tratado de protección de los derechos humanos, ¿no? El primero en que va a ser juzgado es él, ¿no?
Entonces, y ustedes saben muy bien, si tú tienes en tu territorio al juez que va a juzgar derechos humanos, tú lo manejas, pues, o sea, hay cierta presión de todo tipo, ¿no? Entonces, son pues manejos así, son conflictos, ¿no? Y es por eso que la gran parte de pueblos de Latinoamérica, y yo hablo así como pueblos, trato de buscar un lenguaje donde estemos todos, ¿ya? Es que buscan unificarse para crear condiciones de defensa en derechos humanos, protección de una verdadera, o sea, de verdaderos escenarios de justicia, ¿no? Pero que sea entre los pueblos de Latinoamérica, ¿no? Latinoamérica. Entonces, incluso quieren participar no solamente los latinoamericanos, sino quieren participar también los angloamericanos, ¿no? Porque hay varios países angloamericanos. No olviden ustedes que tenemos, América está integrada por 35 países, ¿no? 25, aparte, 25 son dependencias, ¿no? Como Aruba, Curazao, Guyana Francesa o las Islas Malvinas, ¿no? Son dependencias. Pero de los 35 que somos, o sea, la mayoría somos latinoamericanos, ¿no? Y hay un otro sector que habla inglés y hay otros que hablan francés, ¿no? Entonces, oh no. Entonces, ay, caramba, ¿qué pasó? Se perdió. ¿Me escuchan? Hola. Sí, les Sí, hace. doctor. Entonces, se busca ese tipo de organizaciones donde existan posiciones de personas o de iguales, ¿no? De estados que tengan iguales necesidades, ¿no? Por ejemplo, ¿qué se está buscando con la CELAC? Lo que a mí me encanta esa idea. Una, eh, una economía con una moneda única. Imagínense tener una moneda única, ¿no? O sea, es espectacular, es como el euro, ¿no? Tener en Europa un euro, o sea, tener en América Latina, no sé, pues, ¿qué se llamaría? El nombre, ¿no? Creo que le dieron el nombre de Sucre en algún momento, ¿no? A una moneda, pero no era una moneda en sí, sino era un tipo de cambio, como ocurre con la UFB, como ocurre con el DEX, ¿no? Los DEX, los derechos especiales de giro. Entonces, igual se creó el Sucre para comercio internacional. O sea, eso pues deja de lado el dólar y los norteamericanos, imposible que en la OEA aprueben eso, ¿no? Y van a decir, no, no están locos, ¿qué les pasa? Todo tiene que ser en dólar, ¿no? En cambio, en la CELAC, lo que se busca es que sea que exista una moneda o un índice diferente al dólar con el que se puede hacer negocios donde digamos, latinoamericanos no exista esa necesidad de ir a Nueva York, ¿no? Y hacer esa triangulación, ¿no? Porque cualquier comercio exterior que se realice, digamos, yo quiero llevar papas al Perú y quiero vender de manera formal, ¿no? Obligatoriamente el banco del exportador tiene que hacer conexión con Nueva York y de Nueva York le dan la conexión al Banco del Perú. O sea, obligatoriamente tengo que ir a Nueva York a través del banco, ¿no? Entonces, todos los controles son en Nueva York y la idea es no tener esa dependencia, ¿no? Del sistema financiero internacional, ¿no? Entonces, por eso surgen estas iniciativas. La CELAC es eso, ¿no? Y es buscar mayor independencia de los latinoamericanos, ¿no? Cosa que no quiere, o sea, y obviamente la CELAC está impulsado por la mayoría de gobiernos de izquierda, ¿no? Cosa que no quieren los otros, o sea, por eso es que cuando han entrado, digamos, ha caído Rafael Correa y ha entrado Lenín Moreno inmediatamente se ha excusado de participar en la CELAC, ¿no? Luego, en el Perú, o sea, Castillo dijo, nosotros por primera vez vamos a entrar a la CELAC. Ahora ha entrado nuevamente esta señora Boluarte y sí ha enviado a su delegado, pero ella no ha ido,
¿no? Pero, ¿por qué? Porque ya hay un compromiso. Se tiene todo un procedimiento para formar parte de una organización internacional, ¿no? Se tiene que aprobar con ley, etcétera. Hay todo un procedimiento. Entonces, ahora han vuelto a impulsar. ¿Por qué? Porque está pues el poderoso, ¿no? Que se había salido, que es Brasil, ¿no? Se había salido porque Bolsonaro no quería saber nada de la CELAC, lo que quería era seguir manteniendo, digamos, su relación con Estados Unidos transparente, lo que ellos dicen, y que se mantenga el dólar, ¿no? Pero ya Lula da Silva ha vuelto, entonces le ha dado un impulso gigantesco y creo que ahora la CELAC es imparable, creo, ¿no? De aquí hacia adelante, o sea, ya porque están aprobando unas decisiones poderosas que en cada uno de los países van a tener que aprobar con ley y al aprobarse con ley ya es otra cosa, ¿no? Ya es una vigencia plena en varios aspectos. Entonces, así se organizan y ellos hablan de pueblos, ¿no? Cuando se refieren a la totalidad de la gente, ¿no? A diferencia de lo que era nomás en América Latina, ustedes tienen que saber esto. En América Latina mucho se habla de pueblos porque es que todavía en algunos países ya se sigue manteniendo esa lógica de una especie de nobleza, ¿no? De hijos de sangre azul que son los que tienen que seguir gobernando, ¿ya? Estos de sangre azul, ¿no? Y esa idea todavía hay, por ejemplo, en Santiago de Chile. Yo estuve 2 años ahí dando, primero siendo estudiante y luego dando clases, y es pues impresionante, impresionante. O sea, cómo hay así un grupo que se siente como que ha nacido para mandar, ¿no? Han nacido para mandar, han nacido para ser parte del gobierno, han nacido para ser ministro o presidente. O sea, hay así grupos que sienten eso en su sangre, ¿no? O sea, sienten así como si fuese un derecho divino. Y actualmente existe eso en Santiago de Chile, ¿no? Y se resisten a verlo a Boris, lo miran a Boris y quieren vomitar. Y ha ocurrido lo mismo en Bolivia, ¿no? Que no, o sea, había gente que se sentía y se siente como que tiene la sangre, ¿no? El llamado divino para ser presidentes y para gobernar, ¿no? Y han mirado a un sujeto que apenas hablaba y apenas leía un discurso, ¿no? Y decían, este ignorante, ¿no? Y no solamente tenían ganas de vomitar, sino les daba calambre y se tiraban al piso, ¿no? Entonces, lo mismo pasa en Argentina. Esos grupos, o sea, son grupos, pues, son élites, ¿no? Que se resisten a perder, digamos, el poder y esos grupos tienen, pues, los medios de comunicación, que es la punta de lanza de una defensa muy fuerte, ¿no? Entonces, es así. Ahora, el marxismo, la izquierda, dice, lo que no entendemos, dice el marxismo, ¿no? La izquierda, dice, lo que no entendemos, y esto lo dijo Marx, ¿saben? En un estudio que hizo en una fábrica eh, me he olvidado en Frankfurt, ¿no? Una fábrica, vio y dijo, qué increíble, o sea, yo les hablo de buscar la lucha de clases y muchos de estos trabajadores me han botado piedras, dice, ¿no? Me han lanzado piedras. Entonces, yo estoy haciendo análisis del capital y no, o sea, hay muchos de estos trabajadores de los que son dominados, ¿no? Que van a defender al patrón, ¿no? Y muchos de ellos políticamente lo van a hacer también, ¿no? O sea, defienden a su opresor, ¿no? Como lo hacían en la Edad Media, ¿no? Los siervos, los serviles, ¿no? Defendían a su rey, ¿no? Entonces dice, es que ahí falta un concepto, ¿no? O sea, falta el concepto de conciencia de clase, ¿no? Y ahí surge pues esa palabrita o esa frase, ¿no? De conciencia de clase que es propio de Marx, ¿ya? Y que luego eso se ha difundido hacia lo que es el discurso de la izquierda, ¿no? El discurso de la izquierda de decir, oye, ¿tú por qué estás defendiendo a tu opresor? No tienes conciencia de clase, ¿no? Entonces, ¿por qué tienes tú que te iguale a tu opresor? ¿Por qué lo defiendes, no? Eso decía Montenegro,
¿ya? Uno de los, eso lean, si es que quieren aprender política, pero de la buena, lean a Carlos Montenegro, es el ideólogo del MNR, ¿no? Ojo, y les digo a ustedes, el MNR para mí, a mí me ha destruido mi tesis, no sé si les he contado, ¿no? Mis cooperativas que he creado ahí de ahorro previsional, me las ha destruido mi enemigo número uno del MNR para mí, ¿no? Mi enemigo de sangre, ¿ya? Pero hay que reconocer que es MNR de la década del 90, no el MNR de la década del 50, ¿no? De la revolución del 52, que ha sido glorioso, ¿no? Y ahí pues estaba Carlos Montenegro, un ideólogo, o sea, lean sus textos, son espectaculares en el análisis político, ¿no? Junto con Zabaleta, obviamente, los dos para mí más grandes de Bolivia, ¿no? En materia, digamos, de análisis político. Entonces, Montenegro hablaba también de eso, de la conciencia de clase, ¿no? Y decía, si estos, los varones del estaño, o sea, ¿por qué se han mantenido en el poder y por qué tenía gente en el poder que les tenía respeto? Y ellos ponían ministros, ponían, o sea, decisiones políticas, ponían leyes, ¿no? Y tenían gente que cuidaba sus espaldas, pero esa gente no era pues de alcurnia, ¿no? No era de sangre azul, pero los cuidaba, los protegía, votaba por ellos, ¿no? Y ahí Carlos Montenegro decía, ¿cómo si, por qué votas por él si tú no tienes tu realidad? Él su realidad es diferente, vive bien, come bien, ¿no? Trabaja bien, tiene un buen patrimonio, tiene para cuidar a 3, 4 generaciones, ¿no? ¿Tú qué? Tú vives del día a día, vives explotado, pero le sigues apoyando a él. O sea, no tienes socialidad, ¿por qué le apoyas? No tienes conciencia de clase, decía, ¿no? Y ese tema es pues un tema bien especial. Mi papá, que ha fallecido con COVID, él tenía una posición política diametralmente opuesta a la mía, ¿no? Y él un hombre modesto, ¿no? Un hombre que vivía modestamente, o sea, tenía un título de técnico, no era licenciado y vivía modestamente. Y tenía apenas había logrado él en la clásica, en el clásico pensamiento de tener una casita, aunque sea en la punta del cerro, se compró pues un terreno en la punta del cerro, ¿no? Y hizo su casita él construyó, o sea, su propia realidad. Pero era de racista, ¿no? Y era adenista total, ¿no? O sea, y yo decía, pero ¿por qué apoyas a este partido que no tienen tu realidad, ¿no? Estos son derechosos totales, fascistas totales, y tú apoyas, sí, me gusta, así tiene que ser. Y empezaba a rajar contra los indígenas y empezaba a rajar contra todos. Y decía, pues qué increíble, yo no pienso así, ¿no? Yo no soy tampoco de una izquierda radical, o sea, yo pienso y busco un punto de equilibrio tal que me permita vivir bien con mis empresas. No, vos también tienes que responder a la derecha, porque la derecha son empresarios. Mentira, no es cierto, esa es tu visión errada, ¿no? Entonces, y le decía, oye, vos no tienes conciencia de clase, no tienes empresa, no tienes no sé, pues una mansión, no tienes patrimonio, apenas tienes para vivir y todavía pensando en votar por otro, sí, ¿no? Sí, o sea, era una persona que no tenía conciencia de clase, como dicen los marxistas, ¿no? Entonces, a todos ellos, ¿no? Todos ellos son pueblo, ¿no? Ahí quería llegar, ¿no? Todos son pueblo, los que tienen y los que no tienen conciencia de clase, ¿no? Ya ustedes analizarán y verán también ese análisis, pero lean, es mejor leer, ¿ya? Y ver la realidad, no dejarse convencer por algunos hasta incluso puntos de vista que pueden o no ser eh, aplicables a la realidad que ustedes viven, ¿no? Que ustedes viven. Y lean, por ejemplo, en materia política, Carlos Montenegro es muy bueno, ¿no? René Zabaleta igual, porque la realidad boliviana es bien especial la realidad boliviana. Y estas transformaciones han ayudado mucho a entender a la otra Bolivia, ¿no? Y estamos todavía en un proceso de transformación. Todavía nos falta harto por cambiar, pero ya será un gran paso, ¿no?
y se puede hacer empresa ya no solamente de unos cuantos, sino se puede hacer ahora de muchas cosas, y eso es lo lindo. ¿Mm? Bien, tenemos aquí, a ver, la ley de la madre tierra, que es una de las leyes trascendentales, ¿no? O sea, aparte por ejemplo, se han aprobado la ley del órgano judicial, la ley del Tribunal Constitucional, ¿no? La ley o sea, digamos, del órgano electoral, etcétera. Pero las leyes que creo que están cambiando y hay que tomar en cuenta con mucho cuidado, ya, porque nadie está tomando en cuenta estas leyes, ¿no? Es la ley 071, que es la ley de la madre tierra, ¿ya? Donde en la economía plural el Estado es actor principal de la economía plural, ¿ya? Entonces, en la ley de la madre tierra, por ejemplo, se reconocen los derechos de la madre tierra, así como las obligaciones y deberes del Estado plurinacional y de la sociedad para garantizar el respeto de estos derechos. Tenemos la ley 31, que es la ley marco de autonomías y descentralización, una ley espectacular igual, ¿no? Aquí, por ejemplo, igual dispone las bases de la organización territorial del Estado, tipos de autonomía, procedimiento de acceso y procedimiento de elaboración de estatutos y cartas orgánicas. No olviden ustedes que los estatutos se hacen a nivel de los gobiernos autónomos departamentales y las cartas orgánicas se hacen a nivel de los gobiernos autónomos municipales, ¿no? Y esto nos señala también esta ley. Los regímenes competencial y económico-financiero, coordinación entre el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas y el control social de las ETAs, ¿no? Luego tenemos acá la ley de la Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria, la 140, ¿no? Igual, esta ley habla de la norma, o sea, norma el proceso de la revolución productiva comunitaria agropecuaria para la soberanía alimentaria, con bases institucionales, políticas y mecanismos técnicos, tecnológicos y financieros de la producción, transformación y comercialización de productos agropecuarios y forestales de los diferentes actores de la economía plural, priorizando la producción orgánica en armonía y equilibrio con la madre tierra. Aquí, por ejemplo, es todo lo que implican los procesos digamos, de producción, pero también de comercialización, son espectaculares. Yo he creado la empresa agrícola boliviana Mercosur en Bolivia el año 2010, ¿no? Precisamente pensando en que yo puedo ahora participar como actor principal en lo que es comercio exterior. Y hemos realizado unas ventas bien chiquititas, bonitas, ¿no? A Venezuela, a Centroamérica, ¿no? A Centroamérica, Costa Rica, Nicaragua. Un ámbito bien espectacular, ¿ya? Espectacular es comercio exterior, ¿no? Es espectacular, es lo único que puedo decir, pero aquí, digamos, me ha ayudado mucho la ley de la revolución productiva comunitaria. Hay que cambiar mucho la mentalidad de nuestra gente, tiene que cumplir, eso es lo único que, digamos, exijo también, ¿no? La mentalidad de nuestra gente. Las nuevas generaciones tienen que ser generaciones que pacta sunt servanda, o sea, tienen que cumplir su palabra, tienen que cumplir lo acordado, ¿ya? A veces no hay eso en nuestra gente, eso hay que sacarlo, ¿ya? Eso es propio del boliviano, ¿no? Luego la ley 516, que es la ley de promoción de inversiones. Esta ley deja sin Doctor, no se lo escucha.
Thank you.